Hoy tenemos a Marisa Román, que ya lleva 10 años psicóloga, lleva 10 años en la Asociación de AGIFES y nos va a hablar hacia el camino del empoderamiento, salud mental y mujer. Tú misma. Es que Ricardo Luche. Bueno, la verdad es que es un término que últimamente está mucho en boca de todos y que si nos ponemos a hacer una revisión en Google, por ejemplo, metemos las palabras salud mental y mujer, lo primero que nos aparece es guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener a tu marido feliz, sé la esposa que él siempre soñó. Parece que las mujeres solo tenemos o debemos dedicarnos a dar la felicidad a los hombres. Luego, en países menos desarrollados, las mujeres tienen un papel de ayuda a los hijos, cubrir las necesidades del esposo, juntar agua y leña, limpiar, cuidar a los enfermos, falta de dinero, trabajar o cultivar, falta de alimentos. Pero al final la mujer es algo más que esto. La mujer tiene un papel muy importante en la sociedad y poco a poco tenemos que ir empoderando a las mujeres para que puedan cumplir sus funciones en la sociedad. Primeramente me gustaría aclarar unos términos básicos que van a ser qué es la salud mental positiva y bueno, es por donde voy a empezar. Salud mental se define como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Con lo cual, la salud mental positiva sería la salud con un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y siempre hablamos de estos tres términos, bienestar físico, mental y social. Y el cómputo de los tres sería lo que nos llevaría a tener una salud mental positiva. La ausencia de un trastorno mental no indica necesariamente que se tenga buena salud mental. Y al revés, sufrir un determinado trastorno mental no es un impedimento para tener una adecuada salud mental. ¿Qué es la enfermedad mental? Muchas veces es el estigma de qué es la enfermedad mental, el miedo que nos da a estar o a tener cerca a una persona con enfermedad mental. La enfermedad mental es el conjunto de alteraciones del comportamiento, el razonamiento de las emociones, la capacidad para percibir la realidad, la adaptación y otras funciones de la mente que son consideradas como no normales por el grupo o la comunidad más cercana. Pero la enfermedad mental no significa estar loco, ser peligroso, no ser útil, no poder trabajar, no poder formar una familia. Y es a lo que se tiene que enfrentar día a día las personas con enfermedad mental y más, en este caso, las mujeres. Hay un estigma que siempre ha rodeado a la mujer con enfermedad mental que hace que haya una tendencia a quedarse mucho más en casa. Os voy a aportar algunos datos sobre las enfermedades mentales y está sacado de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en abril del 2016. Depresión es un trastorno mental frecuente y es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Se calcula que afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres que los hombres. Indican que hay el doble de mujeres con depresión que hombres. El trastorno bipolar, la prevalencia se sitúa entre un 0,4 y un 1,6% de la población según el DSM, siendo igual para ambos sexos y grupos étnicos. Esquizofrenia y otra psicosis. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 21 millones de personas en todo el mundo. Se dice que una persona de cada 4 en la población pasará por una enfermedad mental y entre ellas la más común suele ser la esquizofrenia. La psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se caracteriza por anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Muchas veces las psicosis suelen ir acompañadas de alucinaciones, que consisten en ver o oír cosas que los demás no las percibimos como tales, o delirio, son ideas muy estructuradas que no se ajustan a la realidad, pero que el paciente cree firmemente que eso está en su cabeza y cree a pies juntillas que eso es así. Si nosotros intentáramos desmontar un delirio, nos veríamos envueltos en continuas explicaciones y para ellos son totalmente reales y te lo transmiten como tal.
en torno al 1% de la población tiene esquizofrenia, y con una mayor prevalencia en los hombres, 1,4 frente a una mujer. Bueno, nos vamos a meter ya un poquito más en el tema de la mujer, el papel de la mujer en la comunidad. Como veis, la imagen es bastante gráfica: móviles, hijos, comida, trabajo. Por eso siempre hemos ido cambiando el papel, y la verdad es que hemos pasado de una mujer más centrada en la reproducción y en la planificación familiar a una persona que poco a poco se va metiendo más en los temas laborales. Y esto ha hecho que se deje de lado muchas veces la salud de la mujer. Pues las mujeres son esenciales en todas las esferas de la sociedad y cumplen cada vez más funciones. Cerca de 1/3 de las mujeres son las principales fuentes de ingresos para las familias. Debido a la gran cantidad de funciones que desempeñan en la sociedad, corremos un mayor riesgo de padecer las enfermedades mentales que hemos nombrado. Además, porque aquí parece que las mujeres vamos añadiendo cosas, por las presiones a las que estamos expuestas, nos tenemos que enfrentar muchas veces a discriminaciones por ser mujeres, y con ello las consecuencias que nos puede llevar esto: la malnutrición, el hambre, un exceso de trabajo. Sí que es verdad que en las empresas muchas veces se tiende a dar más trabajo a las mujeres que a los hombres por el mismo sueldo. Y luego, una manifestación extrema pero frecuente de la desigualdad entre los sexos sería la violencia sexual y doméstica que sufren las mujeres frente a los hombres. Las diferencias de sexos en cuanto a los trastornos mentales, los factores son los mismos: biología, sociedad, y las formas de reconocer y enfrentarnos al agotamiento son los factores que tanto a hombres como a mujeres nos influyen. Pero es verdad que a las mujeres las causas sociales son las que más mella nos causan. El hecho de que las mujeres vivan en malas condiciones sociales, ambientales, con bajo nivel de educación y de ingresos, o tener unas relaciones difíciles de familia o con la pareja, son mucho más propensas estas mujeres a padecer trastornos mentales que el resto. Si en cualquier momento tenéis cualquier duda o lo que sea, podéis preguntar. Luego tenemos los factores protectores de la salud mental, que estos son comunes tanto a mujeres como a hombres. Son los factores que nos protegen, que hacen que nos manejemos de una mejor manera y no seamos tan vulnerables. Las habilidades para la vida. Es importante el manejo y las destrezas que tenemos para solucionar los problemas, las conductas prosociales, la empatía, cómo nos enfrentamos a los iguales, las habilidades sociales, autoestima, la capacidad para enfrentarnos al estrés, la capacidad para enfrentarnos a la adversidad, la autonomía que tenemos, cómo resolvemos los conflictos, el sentimiento de control y de seguridad. Y al final he puesto el empoderamiento, que es de lo que se trata hoy, y es principalmente de lo que vamos a hablar. Luego, igual de importante es la red de apoyo social que tengamos. Entre ellos hay unos factores como son la participación social, la integración de minorías, las relaciones interpersonales positivas, el que tengamos una red de apoyo entre amigos y entre iguales que sean buenas, la responsabilidad y tolerancia social, el apoyo de la familia y amigos, el tener contacto con los servicios sociales, saber dónde tenemos que acudir cuando lo necesitamos. El apoyo social y las redes sociales comunitarias es importante para protegernos de todas esas cosas que hacen más daño a las mujeres que realmente a los hombres. Luego sí que nos encontramos en la sociedad que hay más prejuicios para las mujeres que para los hombres, y los médicos tienen una mayor tendencia a diagnosticar depresión en mujeres que a hombres. Cuando la mujer comentaría más fácil el problema con su médico de cabecera, el hombre, en cambio, lo consultaría directamente con salud mental, y sí que es verdad que hay más ingresos en psiquiátricos de hombres que de mujeres. Existe un alto número de probabilidades de que a las mujeres se les recete medicación antes que a los hombres por temas de depresión.
y el hombre, como he comentado, es mucho más propenso a tener ingresos psiquiátricos que la mujer. Es más probable que las mujeres soliciten ayuda al médico de cabecera, al médico de atención primaria, y el hombre directamente va a un especialista. Parece que la mujer tiene como más miedo a pasar al especialista y primero pasa siempre por atención primaria. Sí que es verdad que luego los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de revelar que tienen problemas de consumo de alcohol. La mujer suele tener una tendencia a beber más en soledad y beber más en casa, mientras que el hombre está mejor visto socialmente, que vaya con los amigos a beber, que vaya a los poteos de los hombres. El hecho de tener una enfermedad mental grave incrementa el riesgo de sufrir violencia de género, al mismo tiempo que haber padecido este tipo de situaciones repercute en el propio trastorno mental. Nos encontramos que las mujeres que han sufrido violencia de género son más propensas a tener problemas de ansiedad, de depresión, de caer en temas de trastornos alimenticios, como la anorexia, la bulimia. Perdón. Luego están los factores de vulnerabilidad que incrementan las probabilidades de las mujeres con enfermedad mental de sufrir violencia a manos de sus parejas o exparejas. ¿Por qué sucede esto? Porque la mujer siempre tiene una menor credibilidad. Cuente lo que cuente y lo cuente donde lo cuente, va a tener menor credibilidad que si es un hombre el que lo cuenta. Tiene una mayor probabilidad de situarse en relaciones de desigualdad debido a las carencias emocionales. Y es verdad que muchas veces una mujer que ha sido maltratada tiende a volver a repetir esa relación y tiende a seguir o a buscar hombres que acaben también en situaciones como las que ha vivido. Tienen menos probabilidades de defensa, tienen mayores dificultades de acceso a la información y a los servicios, y en parte esto está relacionada con la enfermedad mental y con el estigma que está asociado tanto a la mujer como a la enfermedad mental. Sí que nos encontramos que las mujeres que han sufrido violencia de género tienen una menor autoestima y tienen un reconocimiento personal mucho más deteriorada que cualquier otra. Muchas veces es lo que hemos dicho, debido a la discriminación que se vincula a la enfermedad mental y a ser mujer. Bueno, empoderamiento, que muchas veces se habla de empoderamiento. ¿Pero qué es el empoderamiento? Y abro. ¿Qué es el empoderamiento? El tener seguridad, confianza en uno mismo. Tener seguridad en uno mismo, autonomía. ¿Alguien más anima? Ese poder sobre tu propia vida, de ahí viene, ¿no? A decidir sobre nosotros mismos, a que tengamos la opción de cada uno decidir y que nadie, no sea un tercero el que decida por nosotros. Para la OMS, el empoderamiento es un concepto esencial de la promoción de la salud. Así, los individuos y los grupos logran un mejor conocimiento y mayor control sobre sus vidas, y que yo pueda ser dueño de mi vida y no sea alguien el que me mande sobre mi propia vida, pudiendo tomar así mis propias decisiones y pudiendo transformar el entorno para mejorar las circunstancias vitales relacionadas con la salud. Esto tiene que ser un trabajo individual, familiar y de comunidad. No basta con que una persona lo haga, sino que hay que ir poco a poco empoderando a las mujeres para que vaya cambiando toda la sociedad. Como habéis dicho, es un proceso de toma de control y de responsabilidad de las actuaciones que tienen como propósito alcanzar la totalidad de su capacidad, que yo sea capaz de decidir por mí misma. Esto tiene 4 dimensiones. La autoconfianza, que yo me lo crea, que yo crea que puedo decidir en mi propia vida, que pueda participar en mis propias decisiones, que no sea un tercero o alguien que no me conoce el que decida por mí. Dignidad y respeto, que se me respete. Y al final, lo que os he comentado, el pertenecer y contribuir a una sociedad más plural, que esto que yo estoy trabajando individualmente en mí pueda llegar a más personas. Uno solo no vamos a cambiar nada, pero si poco a poco nos movemos y empoderamos a más mujeres, las cosas irán cambiando. Para el individuo y para la mujer, el proceso de empoderamiento significa vencer una situación de impotencia y adquirir control sobre su propia vida. Dicho proceso comienza con la definición individual de las necesidades,
Necesidades y capacidades. Yo siempre hablo que tenemos que hacer una valoración de qué es lo que yo necesito y qué capacidad tengo para poder seguir ese camino al que me voy a enfrentar, centrándonos en el desarrollo de capacidades y recursos que lo apoyen. En el pasado, las personas con problemas en salud mental no han tenido voz. Ni ellas ni sus familias participaban en la toma de decisiones cuando acudían a los servicios de salud mental. Y continúan estando en riesgo de exclusión social y discriminación en todas las facetas de la vida. Esto, la verdad, es que poco a poco va cambiando, y tanto por el tema de tutelas, el incapacitar a una persona cada vez está siendo más difícil. Por enfermedad que tenga una persona, siempre se intenta no quitarle ese derecho a voto y a decidir. Cada vez está siendo más difícil el incapacitar a una persona. Y el empoderamiento no es un destino, sino que es un camino. Y es un camino largo. Desempoderamiento. El desempoderamiento de los usuarios de los servicios de salud mental opera en todos los niveles, no solo a nivel individual. Las personas que utilizan los servicios de salud mental están pobremente informadas y a menudo no se les consulta o no se les trata de manera adecuada. Esto tiene un efecto en los sentimientos de esa persona que al final va integrando y hace que se crea que es el otro el que tiene que decidir por él. Y eso hace que cada vez sientan más estigma frente a los demás, más miedo frente a la sociedad y se lo crean. Os he recogido un par de frases, tanto de familiares como de personas con enfermedad mental, que han sido recogidas en un txostena que hizo la Federación Vasca de Personas con Enfermedad Mental, FEDEAFES, en la que se recogían cosas como un familiar comentaba: el resto de la gente no nos ve como personas, su mirada y comportamiento están condicionados, viendo la enfermedad mental antes que a la persona. Y esto es verdad, muchas veces lo que trasladan es: no veo a la persona, veo una enfermedad mental, veo una etiqueta, veo un sello, como si esa persona tuviera un sello que dice esquizofrenia, psicosis, y no ven a esa persona que hay detrás. Persona con enfermedad mental que comenta: estigma es cómo nos ven, cómo nos marcan. Una persona, un joven con enfermedad mental comenta: tú te sientes mal y no lo haces suficiente, no haces lo suficiente para seguir adelante, y te tachan luego de vago. Él mismo se está internalizando en su persona que no está haciendo lo suficiente. ¿Por qué? Porque posiblemente tanto por parte de la familia como por parte de los centros de salud mental o profesionales esté escuchando esto, y esto al final la persona se lo acaba creyendo. Persona con enfermedad mental: a mí, mis amigos me han dicho que estaba poseído por collavoces. Otro familiar: mi marido, después de 20 años, aún sigue sin aceptar lo que le pasa a un hijo, no viene a la asociación. Las personas deben de ser empoderadas para promocionar su propia salud, para interactuar con los servicios sanitarios y poder participar activamente en la gestión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que una persona, aun siendo una persona con enfermedad mental, tiene derecho a preguntar, tiene derecho a decidir sobre su propio tratamiento, y esto todavía cuesta el que tanto la persona como los profesionales acepten que esa persona es dueña de su propio tratamiento, que aquí no podemos decir tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Tenemos que dotarle de las herramientas y darle los caminos para que esa persona elija. ¿Cómo empoderamos? Las personas deben de tener poder para tomar decisiones. Es verdad que a veces los profesionales de la salud mental consideran que los usuarios del servicio y sus familias les faltan capacidad para tomar decisiones o para hacerlo correctamente. Como consecuencia, muchas veces se les da las cosas hechas, y esto se debe a una actitud paternalista y de protección que se tiene a estas personas. Muchas veces la calidad que se les ofrece no es del todo adecuada. Hay que resaltar que sin apoyo en la toma de decisiones, los usuarios quedan atrapados en relaciones de dependencia que se prolongan en el tiempo. Si una persona va a salud mental o a servicios sociales y solo le dan dos opciones, al final esa persona siempre se va a ver directamente vuelta. Van a hacer como un círculo vicioso y van a necesitar de esa persona para que le diga continuamente lo que tiene que hacer. Lo que habría que hacer es abrir el abanico de opciones
no darle 2, sino poderle dar 4 o 5 y que esa persona pueda elegir, comentándole cuáles pueden ser las consecuencias de las diferentes decisiones. Acceso a la información y a los recursos. Las decisiones no se toman en vacío. Las personas solo deciden correctamente cuando tienen toda la información, cuando tienen la información suficiente para valorar las consecuencias que se derivan de varias posibilidades de elección. Dicho con otras palabras, las decisiones tienen que ser informadas. Yo no puedo decidir por alguien. No, de hecho, no puedo decidir por nadie. Yo le doy las opciones y esa persona, a mí me guste más o menos, pero es ella quien tiene que elegir, no soy yo. Abanico de opciones donde elegir. Hacer una elección sensata significa que los usuarios han podido conocer todas las opciones pertinentes posibles y que han recibido toda la ayuda requerida y adecuada para realizar dicha elección. Para conseguir los objetivos de empoderamiento hay ciertas condiciones externas e internas que se tienen que dar, que son esperanza y respeto. Si yo no creo o no tengo esperanza en un futuro diferente, no tengo nada que hacer. Por eso necesito el yo creérmelo y el que mi alrededor se lo crea, para poder hacer un cambio. Reclamación de la propia vida, el que yo sea dueño de mi propia vida, el que no sea mi familiar o mi educador o mi psicólogo el que decida por mí. Sentimiento de conexión con los demás, quiere decir que estemos conectados, que esa persona pueda estar ahí a mi lado, que le pueda parecer mejor o peor la decisión que tome, pero que me siga apoyando. Entender que las personas tienen derechos y eso viene tanto de una manera individual como en la sociedad. Somos personas con derechos y muchas veces no conocemos esos derechos. Desarrollo las aptitudes que la persona define como importantes. Hay muchas aptitudes o capacidades que se pasan de largo y que igual esa persona no sabe que tiene una aptitud adecuada o una capacidad adecuada para seguir adelante. Entonces, hay que potenciar esas capacidades de la persona. Pasar del secretismo a la transparencia, el no llevar las cosas a escondidas, tanto en mujeres como en cualquier otro colectivo. Tenemos que ser transparentes, decir tanto lo bueno como lo malo y que esa persona pueda elegir. El crecimiento y el cambio no terminan nunca, sino que empiezan solos. Lo que os he comentado es un camino que nunca acaba. Al final siempre podemos seguir desarrollándonos, tanto como personas como mujeres. Empoderamiento de la mujer y el cambio de valores. Sí que es verdad que yo, trabajando en Agifes, a los servicios nos llega siempre el doble de hombres que de mujeres. Y las causas pueden ser por el rol tradicional de femenino, que vincula siempre a las mujeres al trabajo doméstico. Es verdad que cuesta mucho más que una mujer venga a un centro de rehabilitación psicosocial a que venga un hombre. El papel de las familias que los sobreprotegen y los impulsan en gran medida a quedarse en casa. Y eso son realidades que nos encontramos todos los días. Sí que hay una sobreprotección para que la mujer se quede en casa muchas veces o al cuidado de sus padres mayores o al cuidado de la casa. El escaso nivel de empoderamiento de las mujeres con enfermedad mental, que las impide percibirse como sujetos de derecho. De hecho, cuando muchas veces le hablas a una mujer de empoderar, no sabe lo que es empoderar, no sabe que puede decidir, que ella tiene derecho a elegir, porque hasta ahora igual son los demás los que han decidido por ella. Luego está el hecho de que los recursos muchas veces están diseñados con un patrón más masculino, con un patrón de necesidades centradas en los autocuidados básicos, mientras que las mujeres necesitan un punto más. Hay que dotarlas de herramientas y trabajar mucho más los temas emocionales y de relaciones que los autocuidados, que ya lo tienen mucho más trabajado y ya está eso mantenido. Luego existen muchas veces las diferentes sensibilidades por parte de quien deriva, que sí que hay como una tendencia a que se quede en casa más la mujer y así te lo trasladan, ¿no? Igual esta mujer tiene que cuidar de sus hijos o esta mujer tiene que cuidar. Y esto muchas veces viene de los trabajadores sociales o de los propios profesionales. Entonces aquí todos tenemos que hacer un cambio porque la mujer no se tiene que quedar solo en casa. La mujer tiene más papeles que cuidar al marido, como salía, el cuidar de los hijos. Tenemos muchos más papeles que esos.
La menor utilización de los recursos y servicios priva a la mujer con enfermedad mental de oportunidades para la participación social, y en esto sí que vemos que se lleva a cabo una desigualdad respecto a las mujeres y los hombres, porque utilizan mucho menos los servicios. Hay un déficit de participación femenino que se deja sentir en el ámbito del empleo, al que las mujeres acceden en una proporción que no llega al 30%. Cuando visitas centros laborales o ocupacionales, es verdad que el porcentaje es muy grande de hombres trabajando frente a mujeres. Ves a muy pocas mujeres. No existen recursos de apoyo para madres con enfermedad mental. Tampoco existen grupos de mujeres con enfermedad mental constituidos de forma estable. Y esto es un trabajo que nos corresponde a todos, el poder ir cambiando poco a poco estas realidades que os estoy mostrando. ¿Por dónde empezamos? Hay mucho que hacer, pero tenemos que ir poco a poco. Os voy a marcar un poco las cosas que deberíamos hacer para ir cambiando, tanto de manera individual la visión que tenemos muchas veces las mujeres sobre nosotros mismos, como los cambios que tendría que ir haciendo la sociedad. Promover la existencia de juntas directivas paritarias, así como la distribución equilibrada entre hombres y mujeres de los puestos de mayor responsabilidad. Es verdad que vas a cualquier empresa también y normalmente los directivos son directivos, no son directivas. Diseñar y difundir recursos informativos dirigidos exclusivamente a mujeres con enfermedad mental, que sea algo mucho más concreto y que la mujer se vea apoyada ahí. El poder diseñar un apartado específico en las páginas web a las que ellas tengan acceso y en las que ellas participen de una manera activa. Sensibilizar a las familias de la importancia de la participación social de sus hijas con enfermedad mental, incidiendo en el empleo, trabajar con ellas para evitar la sobreprotección. Aquí tenemos el tema de los familiares que muchas veces protegen más a la mujer con la tendencia de que se queden en casa y no participen tanto en temas sociales ni laborales o ocupacionales. Difundir información sobre los servicios y recursos existentes en los servicios médicos de atención primaria. Como he comentado, muchas veces a nosotros nos derivan mucho más a hombres que a mujeres. Esto es un trabajo que viene desde abajo, desde atención primaria, desde lo básico, que les den información también a las mujeres de los servicios o a las cosas que pueden optar, porque muchas veces se les limita esa información. En los servicios menos utilizados por las mujeres, visibilizarlas especialmente con todos los soportes utilizados para la difusión, a través de fotografías o menciones específicas. Diseñar talleres de empoderamiento dirigidos exclusivamente a grupos de mujeres, prestando especial atención entre sus contenidos a la violencia sexista contra las mujeres, la sexualidad, la autoestima, la importancia del empleo y la participación social. Los talleres tienen que ser específicos para mujeres, que trabajen las necesidades específicas de las mujeres, no del conjunto hombre y mujer, sino que se trabaje específicamente entre lo que la mujer necesita. Por eso la autoestima es algo que siempre tenemos que trabajar con las mujeres, el que se lo crean, lo primero. Realizar un trabajo fundamentalmente grupal de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres con enfermedad mental orientado a la inserción laboral, centrado en el desarrollo de la autoestima y la adquisición de habilidades sociales y laborales. El tema laboral es algo que todavía cuesta en las empresas, el que las mujeres puedan optar. Desarrollar actuaciones, tanto formativas como de sensibilización, para la inserción laboral de las mujeres con enfermedad mental en sectores tradicionalmente masculinos en los que existen más oportunidades de empleo. Muchas veces es más productivo meter a un hombre que meter a una mujer. Crear asociaciones y grupos exclusivamente de mujeres, el darles el poder a estas mujeres. Diseñar recursos para madres con enfermedad mental. Investigar por qué se deriva menos mujeres. Convocar una mesa de diálogo con instituciones, asociaciones, mujeres con enfermedad mental, psiquiatra. El bajar a quien nos deriva a quien nos deriva menos mujeres que a hombres y conocer el motivo de por qué derivan menos. Sensibilizar a los servicios que realizan derivaciones para que se dé el mismo mensaje a mujeres que a hombres, particularmente en todo lo relacionado con el empleo. Y muchas veces es
como os he comentado, por esa falta de información o por esa no transparencia que se utiliza con las mujeres. Evitar la masculinización excesiva de los servicios que puede incomodar a las mujeres. En los centros nos podemos encontrar que de 20 personas, igual la proporción puede ser 14 hombres y 6 mujeres. Muchas veces las mujeres tampoco quieren optar a esos servicios porque se sienten instigadas o se sienten violentadas porque haya tanto hombre. Implicitar en la programación el objetivo de avanzar hacia la paridad en la utilización de recursos y servicios que puedan optar tanto mujeres como hombres a los mismos niveles. Diseñar las actividades programadas teniendo en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres. Diseñar actividades de ocio y tiempo libre según sus gustos y expectativas y centrándonos en qué quiere la mujer, no qué queremos nosotros. Impulsar la creación de una comisión o grupo de mujeres que tenga como objetivo visibilizar la situación de discriminación múltiple que sufren las mujeres con enfermedad mental, al tiempo que potencie su empoderamiento y posibilite su mayor participación social. Es verdad que cuando reúnes a un grupo de mujeres y les preguntas que cómo ven la situación, es curioso cómo ellas son conscientes de lo que las rodea y de esa discriminación que sufren, tanto por ser mujeres como por tener enfermedad mental. Reivindicar que los organismos para la igualdad entre mujeres y hombres tengan en cuenta todas sus políticas, las necesidades específicas de las mujeres con enfermedad mental, de forma que actúen a ellas, se adecúen a ellas sus servicios y recursos. El adaptarnos a lo que la mujer necesita, no lo que las personas necesitamos. Nos tenemos que adecuar a qué necesita cada uno y cada una de nosotras, no lo que necesitamos el colectivo. Por eso os he puesto como la transparencia final esta fotografía tan famosa de Roxy de We Can Do It, porque al final todos lo podemos hacer, todos podemos hacer este cambio y las mujeres podemos hacer este cambio. Pasar de estar en casa cuidando a nuestros familiares, ocupándonos de la casa, a salir, tomar parte en la sociedad, tomar nuestras propias decisiones. Pero es algo individual y grupal. Nosotros en Agifes trabajamos basándonos en el modelo de calidad de vida y una de las cosas que hacemos mucho hincapié en el modelo de calidad de vida es el empoderar a los usuarios, el que ellos decidan por sus propias capacidades y siempre centrándonos más en las capacidades que en los déficits, que ellos elijan su propio camino. Yo le doy las opciones, las opciones o el abanico de opciones que veo que le pueden favorecer y él es el que elige sobre esas opciones. Asumiendo las consecuencias, si las consecuencias que va a tener son negativas, no puedo negarle que coja ese camino, pero sí tengo que mostrarle cuál va a ser las consecuencias. En el caso de que decida tomar ese camino, no criticaré, sino que acompañaré en el proceso de duelo frente al problema que ha surgido y podremos encauzar y podré ayudarle nuevamente a seguir con esas opciones hasta que él decida o encuentre su camino. Lo primero para empoderar es qué quieres o qué objetivos quieres buscar. Y cuando preguntas eso a una persona muchas veces es cuando se te queda bloqueada porque nadie lo ha hecho hasta ahora, porque nadie lo ha tenido en cuenta. Entonces el objetivo es poco a poco ir empoderando a las mujeres y más a las mujeres con enfermedad mental porque sí son un colectivo de vulnerabilidad, por la discriminación mayor que pueden sufrir. Entonces no sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna aportación. ¿Nos ha habido? Sí. Bueno, repito que como ha comentado mi compañera Nekan en el vídeo, la primera pregunta que hacemos es ¿qué quieres o qué objetivos quieres conseguir? Y cuando esto se le pregunta a una persona muchas veces se encuentra parada porque hasta ahora nadie se lo ha preguntado. Se da por hecho que tiene que hacer esto y tú le das los pasos hechos. En el momento en que tú le preguntas, le abres como una puerta, le abres un camino en el que ella va a ser su propia protagonista. Entonces, no sé si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna aportación. Has comentado que a nivel de los servicios que os manda la gente, de que mandan más hombres que mujeres,
¿realmente es porque hay más hombres que mujeres o porque realmente crees que hay algún problema a la hora de elegir? ¿Habéis hablado con los centros de salud? Está hablado. Sí. Está hablado y es un trabajo que tenemos que seguir haciendo porque es verdad que siempre nos llegan muchos más hombres que mujeres, por lo que hay, por la tendencia esa a sobreproteger a la mujer y a que se quede en casa. Si os podéis dar cualquier vuelta por los centros de rehabilitación psicosocial, veréis que hay una proporción 7:3, 6:4 hombres frente a mujeres, por las dos cosas, tanto porque nos derivan menos como que hay más hombres que mujeres. Las dos. El profesional que deriva, ¿qué más le da a él? Sea hombre o mujer, o sea, no veo el problema de... Porque muchas veces es algo que tenemos tan arraigado que sí que hay una tendencia a que la mujer se quede en casa, pues mujer con enfermedad mental o madre con enfermedad mental y con hijos, en vez de derivarla a un centro a que realice ciertos talleres y pueda recuperar ciertas capacidades, a dejar que esa mujer se quede en casa con su mejor o peor funcionamiento, pero que se bandee en casa, en vez de reconstruir esas capacidades para poder seguir desarrollándose. ¿Y esa proporción también existe con los ingresos en el psiquiátrico, en algunos concretamente? Porque también entra dentro de la lógica que si tú a una mujer no le derivas a estructuras intermedias para que no llegue el ingreso, pues le va a llegar el ingreso antes que al hombre. Pero se intenta alargar mucho más el ingreso de una mujer sosteniéndola y dándole un soporte en casa que derivándola. ¿Qué soporte tiene en casa? Si no hay casi atención domiciliaria ni nada. Pero Familia en casa. la familia muchas veces intenta que esa persona, en vez de que al final acabará posiblemente en un ingreso, pero sí que se sobreprotege más y se intenta cuidar más en casa, que tenga más cuidados que a que se los den fuera. Sí que es así. Cuando sabemos que tardará más o menos, pero acabará en un ingreso. Pero sí hay una tendencia a protegerla más en casa o a intentar, entre comillas, tenerla más entre algodones para acabar solucionando el problema en casa, cuando realmente no es así. Porque luego acaban en un ingreso tarde o temprano. Pero es... entre algodones, pero por ella misma. Yo creo que una mujer, yo qué sé, ¿no? en una relación, en una familia, el hombre también es cuidador de esa mujer. Depende de los roles. Es decir, porque ahí, no sé, siempre también eso... ¿no? Depende de los roles que hayan No está establecido. preparado para llevar toda esa carga. Muchas veces el hombre no está preparado, pero intenta sostener eso hasta llegar a... Sí que es verdad que entre comillas se le tiene más entre algodones. Sí, dependerá del tipo de enfermedad mental que tenga, ¿no? Sí, pero sí que hay el rol más de mujer cuidadora que de hombre cuidador. Y de hecho, en las empresas hay, en los que trabajamos en sociosanitario, es verdad que somos más trabajadoras que trabajadores. Sí, porque la mujer siempre ha estado haciendo, se la ha considerado. Y parece que las mujeres seguimos derivándonos en cuidados a otras personas que los hombres. Pero ya a nivel de esquizofrenia y tal, supongo que no será lo mismo. ¿De quedarse en casa o...? Sí, si tiene ya una enfermedad mental a nivel de esquizofrenia ya será distinto, ¿no? Porque ahí... Cuesta que accedan a los servicios. Aunque lo penséis, como una mujer no va a acceder a los servicios, cuesta. Si te pones en una sesión individual a hablar con esa mujer, sacas muchas cosas de tengo que cuidar, cosas como tengo que cuidar con mis padres, yo no voy a ir a un piso o a un centro hasta que mis padres fallezcan porque tengo que cuidarlos. Esas cosas todavía nos están llegando. Ya, lo que pasa es que tú ahí hablas del empoderamiento, lo que pasa es que hay un momento de la enfermedad en que no están como para tener empoderamiento ellos, y el empoderamiento lo tiene que tener el familiar para poderle encauzar a esa persona para que empiece, para que arranque, para que se le ayude. Por eso hablo tanto de empoderamiento individual como de familiar y social. Al final el familiar también tiene que adoptar el papel de y tener las herramientas, entre comillas, para poder guiar a esa persona por el camino que igual
ella en esos momentos no puede tomar. Pero el familiar tendrá que darle también todo el abanico de opciones y dejar que elija, no decirle vas al centro y vas al centro. Es un tema largo, es un camino, por eso he puesto. Es el camino que deberíamos y hacia el que todos debemos trabajar. Y por eso cada vez cuesta más incapacitar a una persona, porque se tiene en cuenta el empoderamiento, el que una persona dentro de tener una enfermedad mental sigue teniendo capacidades como para poder decidir en ciertos momentos. Y realmente cada vez cuesta más hacer una incapacidad. Hombre, pero el servicio público también está hasta el tope, ¿no? Digo, una persona que quiera consultar un servicio público a través del ambulatorio médico de cabecera, llegar a psicólogo, psiquiatra, todo eso, ¿cómo está esa vía? De médico de cabecera deriva. Que puedan tardar 2 semanas, un mes, al final eso depende también de que cada vez hay menos profesionales y se intenta cubrir con otros trabajadores, en vez de poner a más personas. Entonces la lista de espera sí que muchas veces se va alargando. Pero tanto para la mujer como para el hombre tiene su proceso. Ahí también hay muchos casos de depresión que igual no llegan a servicios de salud mental, ¿no? Que se quedan Se quedan en casa. En casa, incluso en los centros de atención sanitaria, ¿no? Sí, con el médico de atención primaria y dando el lorazepam, el alprazolam de turno, sin que al final trabajes qué hay detrás de esa depresión o qué hay detrás de esa ansiedad. Hay más mujeres en esos casos que hombres, ¿no? Porque sí. Seguramente un hombre directamente... Os lo he comentado, el hombre directamente va al especialista, mientras que la mujer va a atención primaria y dame algo para poder dormir mejor, y tiene ahí el límite y no pasa la barrera de trabajar más cosas que pueden estar detrás. Pero también porque el médico de cabecera tampoco te manda tan fácil la salud mental. No es tan fácil. Cuesta, pero sí que acceden más fácil los hombres, que van directamente y lo solicitan de manera más fuerte que... Porque las mujeres se pueden, vamos más o lo que sea, pero también te cuesta. Y porque tendremos muchas veces a infravalorar los síntomas. Bueno, ¿quién? También en el ambulatorio, vamos a... Sí, luego al final depende de cada caso. También se tiene que cambiar un poco el chip allí. Hay mucho chip que cambiar, demasiado. Ahora has dicho la verdad. Pero por individuo, familia, sociedad, y si uno cambia, otro cambia al de alrededor, el otro cambia, y se va haciendo un efecto dominó. Pero para eso necesitamos que la gente tome sus propias decisiones, que tomen la decisión de coger las riendas de su vida y tomar su propio camino, sin que sean los demás los que decidan por nosotros mismos. De todas maneras, las estructuras no estarían muy bien preparadas ni desde salud mental o ni desde el médico de cabecera ni después para que se avalanche tanta gente que está con tratamiento. No están preparados. O sea que me imagino que lo mejor sería trabajar el empoderamiento desde ahí mismo, desde las mismas consultas, de otra manera, no de la manera que se lleva con pastillas solamente. Al final es algo paralelo, el trabajar el empoderamiento individual de las instituciones, de médico de cabecera. Al final es algo que tenemos que hacer de manera paralela, porque si nosotros trabajamos el empoderar a las personas, y en concreto a las mujeres, y de repente hay avalancha, lo frenan y al final frenan y hacen que esa persona vuelva otra vez al proceso que estaba haciendo antes. Entonces sería tener que volver a trabajar para volvernos a encontrar con lo mismo. Por eso es un camino paralelo el trabajo individual, familiar. Tendría que funcionar desde abajo también con psicólogo y un montón de cosas que faltan en la atención primaria. Sí, totalmente de acuerdo. Sería distinto. Totalmente de acuerdo. Serían grupos de terapia en lugar de cómo se lleva buena persona. Como tú dices, o poder compatibilizar el individual con los grupales. Pero para eso tiempo, profesionales, empoderar y creérnoslo. Pero lo más interesante son dar medicamentos, porque eso es lo más rápido. mucho dinero.
y eso hay que moverlo. Es lo más rápido para ellos. Sí, no, para el negocio también. Sí. Y porque va al síntoma directo, no puedo dormir, pastilla. Pero ¿por qué no puedo dormir? Algo hay detrás para que no pueda dormir. Yo lo que pienso es que la mujer por capricho, aparte de que el profesional le tenga como ciudadana de segunda respecto del hombre, también ella misma, una vez más se ve que la enfermedad mental no está tan valorada, entre comillas, como otra enfermedad. Una mujer, si tiene un accidente, se rompe las dos piernas, tiene que estar en la cama sin moverse, en el hospital o en casa. Y que el marido se agarre en casa, de la que le espera. Efectivamente, enseguida la asistente social de turno o su familia o quien sea, según la estructura familiar que tengan y el poder económico que tengan, montan algo para que esos niños que cuidaba esa mujer estén atendidos. La cocina se haga, etc, etc, etc. Entonces, la enfermedad mental, muchas mujeres dicen, es que yo no me puedo coger una baja, ni ir a un centro de los que tenemos, a un centro sociosanitario, porque es que se va a romper toda la estructura de forma que ¿qué va a pasar aquí? Entonces, una vez más, la salud mental es de segunda categoría y de tercera. ¿Pero por qué? Porque al final el rol está en la mujer cuidadora de casa, de hacer la comida, de estar con los hijos, y el hombre productivo de llevar el dinero a casa. Una vez más, el machismo está paralelo también referente a la salud mental. El machismo y los roles que al final están autoimpuestos en la sociedad, de que sea la mujer la que se quede en casa. Pero como os he comentado, al final más de un tercio de las mujeres son las que aportan el mayor componente económico en las familias, y cada vez más. Mira, yo conocía un caso. Y por eso va habiendo poco a poco un cambio en ese sentido. Una mujer de 30 y tantos años con dos niños pequeños no le reconocía ni su madre ni su suegra. La imposibilidad que tenía ella por estados de ansiedad terribles que le incapacitaban totalmente. No, es que no se levanta de la cama, pues porque es gandula, nunca le ha gustado trabajar, tal. O sea, en lugar de estudiar el asunto y llevarle a donde los profesionales, etc. Para mí es un poco también como continuación de lo que ocurre en la sociedad. Y como el ejemplo que os he puesto de una persona con enfermedad mental que comentaba, no hago nada, me están diciendo que soy vago. Si al final tengo a mi madre y a mi suegra que me va comentando eso, poco a poco yo me lo creo y me lo voy tomando como una característica personal mía. Entonces hay que trabajar sobre eso para cambiar la mentalidad. Igual no soy capaz de levantarme de la cama pues porque estoy pasando por un estado depresivo, porque estoy más baja de ánimo, no porque mi suegra y mi madre me digan que soy incapaz de hacer las cosas. Pero luego están los roles que siempre están... Creo que hay una falta de respeto para con el paciente. Habla un poquito más. Pienso que hay una falta de respeto para los derechos de lo que es el paciente mental. Increíbles. ¿A qué faltas de respeto te refieres? Que no respetamos el enfermo mental. En ningún sentido. Respetamos el derecho de... Pero muchas veces no respetamos porque no entendemos o no conocemos. Entonces por eso hay que empoderar también a la sociedad para que entienda lo que es una enfermedad mental, los síntomas, las causas, y no tiendan a ver a esa persona como vaga, a no entenderla. Yo pienso que toda persona tiene derecho a equivocarse, tanto una persona mental como una persona normal. Cualquiera. Entonces, el imponer tu criterio, ya no es una falta de respeto. Yo creo que es una falta de información. De respeto e información, al final se va juntando muchos componentes que hacen... Bueno, el término miedo, que no ha salido, pero que es muy normalito. Estigma. Lo he comentado en estigma así como que no. Es que el miedo, no quería ponerlo como tal. Que todo eso exista y entonces, claro, la situación... Es que al final el estigma es miedo, preocupación, incapacidad. No quería desglosarlo como tal porque si no al final me alargo, pero el estigma es eso. Claro. O sea, te produce, entonces es como una bola. Exacto. Que no puedes ayudar. Pero no solamente a la persona que padece estos síntomas,
sino que los demás también tienen miedo de lo que pasa ahí, porque como se está diciendo, no hay información. No hay transparencia. No hemos podido acceder a una información bastante realista, sino que los que hemos aprendido la información la hemos aprendido de otra manera, ¿no? Pero bueno. Y porque se ha ocultado mucha información hasta ahora. Sí. Y la que nos llega por televisión y por prensa, en los hechos dramáticos, siempre hay una coletilla, un enfermo mental, un trastorno mental, como si fuera el causante del... Bueno, Agifes tiene hechas varias cosas con los medios de comunicación y de hecho hay un protocolo. Hay que hacer más, porque siguen con la coletilla. Pero es verdad que... A ver dónde lo tengo. Siempre salen algunos artículos. Sale el típico artículo de persona con enfermedad mental, loco, peligroso, no trabaja. Pero eso es el estigma que al final la sociedad pone y que los medios de comunicación muchas veces retroalimentan. Pero lo que no dicen es que el gran peligro de un enfermo mental es con él mismo, no con un tercero. Y el no estar medicado, el no estar en tratamiento. Pero sí que es verdad que muchas veces los medios de comunicación no ayudan. Pero hay un protocolo ya... Bueno, de todas maneras ya suele salir menos en la televisión de que tiene un tratamiento, es una persona con enfermedad mental. Era lo primero que decía. Sí, sí, antes de nada, y luego a lo mejor ni era cierto. O sea que eso era... Pero vende mucho más. Es verdad que ya está. Bueno, porque está habiendo poco a poco un cambio. Sigue saliendo. No, sigue saliendo. Pero menos. Hay algunos periodistas que trabajan desde ahí y no tienen la conciencia que realmente podrían. Y que luego siempre hay noticias de sorpresa esquizofrénica de no se utilizan los términos de manera adecuada. Entonces hace que nos favorezca al final el que se vaya quitando ese estigma, que se normalice una situación. Porque 1 de cada 4 vamos a pasar por una enfermedad mental. Ansiedad, depresión, esquizofrenia. 1 de cada 4 de nosotros. El porcentaje es alto. Porque está claro que en personas que matan a otras o tienen unos actos de ese tipo, hay muy pocas personas que tengan estas clases de padecimientos. No tienen nada que ver, son unas personas normalmente de la sociedad normal. Y son las menos personas las que... El tanto por cien es muy mínimo. Es muy bajo, no tengo el porcentaje, pero es muy bajo. O sea, es muy poquito. Dentro del 1% de personas con enfermedad mental, el porcentaje puede ser un 0,09. Es un porcentaje muy bajo. La información que tenemos es como si fuera todo. Todo lo que pasa es de ellos. No es así. Lo que pasa es que ansiedad y depresión tampoco se ha considerado así como ahora enfermedad mental, ¿no? Pero sí está dentro de las enfermedades mentales. Sí está computada y dentro de las enfermedades mentales. Lo único que enfermedad mental muchas veces por el estigma tendemos a esquizofrenia, psicosis. Pero enfermedad mental es ansiedad, depresión, trastornos por ansiedad como las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, eso también son enfermedades mentales. Pero parece que enfermedad mental hablamos y ya se pone la etiqueta en mayúscula y negrita de esquizofrenia. Es verdad que el término muchas veces no está bien trabajado. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, daros las gracias por haber participado en la charla y bueno. Nada, gracias a vosotros.